Sorianos y sorianas que vais a vivir la pasión de Jesucristo, sean en primer lugar mis palabras de agradecimiento a la Junta de Cofradías por el honor que para mí representa dirigiros este pregón, ya que mi padre, que en paz descanse, fue toda su vida hermano de la conocida como Cofradía del Comercio, oficialmente de la Flagelación. Toda mi infancia lo recuerdo enfundando hábito, capa y capuchón durante la Semana Santa para participar en las procesiones, a pesar de que su horario laboral terminaba a las 10:30 de la noche. Gracias, por tanto, por esta distinción que la hago paternofilial a Manuel Ruiz Esteban. Hace 31 años recorría con mi esposa, durante la primera intifada, las entonces desiertas calles de Jerusalén, las mismas en que padeció el nazareno con la tensión ambiental, soledad y miedo de la Guerra Fría entre judíos y palestinos. Las mismas vías, solitarias entonces y multitudinarias cuando Cristo paseó su Calvario. A través de la Sábana Santa, la Sindone, me gustaría que regresarais conmigo a esa Jerusalén de hace 1982 años, en concreto al año 33 de nuestra era. Os ruego que os trasladéis conmigo, porque hemos sido convocados en vuestra compañía y presencia virtual a través del tiempo para conocer y estudiar las lesiones post-mortem de quien dicen Hijo de Dios. Sí, queremos conocer la realidad patológica de la pasión de Cristo. Allí, un día antes de ser convocado como patólogo, se había celebrado cerca del conocido Monte de los Olivos una cena muy especial. Una cena, la última y festiva, cuyos componentes alimentarios tenían todos ellos un significado específico. Una cena que permitió a Jesús, como hombre, soportar, digamos que energéticamente, los hechos que todos conocemos previos a su sacrificio. Repito y os pediría que cada vez que os encontréis bajo los hábitos, capuchones y capirotes de vuestras cofradías, seáis conscientes de que no es una obra de teatro lo que estáis interpretando y viviendo, sino algo mucho más profundo, el hecho de compartir y vivir la pasión de un hombre como nosotros, que también era Dios. Trasladémonos, pues, y viajemos secularmente en el tiempo, 20 siglos atrás, antes de ser introducido en la cueva de una roca que le servirá de sepulcro temporal previo a su resurrección. Vemos ante nosotros un cuerpo sin vida, un cadáver, con una serie de heridas y una cadena de marcas sobre su piel. Sin valorar que se trata del cuerpo de Jesús de Nazaret, queremos conocer, por tanto, las lesiones y causas que han condicionado su muerte y que nosotros tuvimos conocimiento a través de los evangelios. Os pido que cerréis los ojos conmigo y, cual si de un examen de autopsia se tratara, intentemos conocer y biografiar lo que ocurrió sobre ese cuerpo. Un varón joven, de tez levemente morena, lleno de vida 2 días antes, hoy exangüe, en torno a los 30 años, de más o menos 1,78 a 1,80 metros de altura, de complexión fuerte y de 80 kilos de peso, kilo arriba, kilo abajo. En los siglos XII y XIII, los Cristos románicos en muchas ocasiones nos presentan un Jesús completamente vestido con una corona de espinas meramente simbólica, clavos en las palmas de las manos, etc. Pero esto, pienso, y que me perdone si a alguien molesto con ello, creo que no fue así. Me gustaría que pusierais vuestra vista en ese casco de espinas que he traído exprofeso para esta ocasión. Nuestra visión, llegados a la cueva roca de Jerusalén, es la de un hombre torturado de la cabeza a los pies, completamente marcado de lesiones, edemas y contusiones. Un hombre politraumatizado, parcheado de sanguinolentas heridas. En la cara y especialmente a nivel de la frente vemos sombras y sellos que corresponden a los regueros de sangre de esas espinas, de ese casco real que le pusieron en su cabeza. Sus cejas
y pómulos están muy prominentes y vemos una frente con abultamientos generalizados. Fijémonos en la mejilla derecha porque hay otros 2 hematomas. La contusión es tan grande que podría ser consecuencia de un golpe dado con una vara más o menos de 4 centímetros de diámetro, es decir, lo que conocemos hoy como una marca de un bastonazo. En la otra mejilla estamos viendo que hay otra contusión con pérdida de la piel, con escarificación, una equimosis, un cardenal y una herida. En la zona de la nariz vemos que hay otra herida y además observamos algo que es importante saber, que el cartílago nasal está roto. Según las profecías de Isaías, al Mesías no se le rompería ningún hueso. El cartílago roto no es una contradicción con Isaías, porque realmente el cartílago no es un hueso y efectivamente Jesús no tuvo ningún hueso fracturado. Es pues un rostro completamente transformado, como he dicho, con heridas, edemas, contusiones y deformaciones reales. Si seguimos con el relato evangélico, hay otro detalle que nos llama la atención por su poca frecuencia en la historia, ya que nos dice San Marcos que los soldados lo llevaron dentro del palacio, que es el pretorio, convocaron a toda la cohorte, lo revistieron de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen y empezaron a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! La corona de espinas, en la bibliografía temática tradicional, no está mencionada nada más que en el caso de Jesús. En ningún otro caso de la antigüedad se la cita. Parece más bien que se trate de una iniciativa de los soldados para burlarse de aquel que se había proclamado rey. ¿Existió coronación de espinas? Perdonadme por esta reflexión. En la sindón, en la sábana santa, se observa el equivalente a un gorro, algo semejante a lo que, como he dicho, he traído expresamente para el pregón. No una corona de espinas, semiesférico u ovoide, semejante al que llevaban los monarcas de esos territorios en aquella época, pero no una corona. Debieron coger un bloque de ramas con espino y directamente se lo pusieron en la cabeza. Si nos fijamos ahora, cerremos, como digo, vayamos cerrando los ojos y veamos a Cristo. Cristo cómo está ya una vez que le han metido en la cueva. Vemos que sobre la nuca hay muchas heridas punzantes, 60 se cuentan en toda la cabeza. Prácticamente, por tanto, hay que descartar que la corona fuera un aro, porque toda la parte superior de la cabeza estaba llena de heridas producidas por espinas semejantes a las que hemos presentado hoy. Estas heridas cubren prácticamente todo el cuero cabelludo y por eso, como digo, estamos hablando de un casco de espinas que no tiene nada que ver con esas coronas tan llamativas que han colocado con muy buena fe todos los artistas. La corona de los reyes y emperadores orientales no tenía, por tanto, forma de diadema, sino de casco. Además, tratándose de soldados que suelen aplicar, y que me perdone el ejército, la ley del mínimo esfuerzo, lo probable es que se tratara de un montón de espinos colocados sobre la cabeza y engarzados de cualquier manera con la intención de hacer daño y, como nos dicen los evangelios, de burlarse de Jesús. Lo que se ve en la sábana es coherente con lo que les acabo de decir. Incluso podríamos dar un dato más. ¿Por qué espinas? En estos casos siempre hay gente que dice, bueno, es que los soldados lo que querían era buscar el máximo dolor. Puede que sí, pero podemos pensar, en concordancia con el sentido común, que Jerusalén es una zona donde hay poca leña y lo normal es que los soldados tuvieran en el patio para calentarse ramas de espinas o zarzas, que eso sí abunda en los alrededores de la ciudad del Templo de Salomón. Es decir, matas pequeñas, no trozos de árbol. Algunos espinos podrían ser el combustible habitual para calentarse en una fría noche de abril. Lo tenían a mano y eso era mucho más fácil y práctico que cualquier otra cosa. Seguimos viendo y contemplando el cuerpo de Jesús y vemos que todo el cuerpo tiene una serie de marcas muy significativas. Responden perfectamente a una flagelación.
Las marcas se ven repartidas por toda la superficie cutánea, aunque nos fijaremos aquí especialmente en la espalda. Esa zona tiene lesiones que son exactamente del mismo tamaño e iguales que las que produciría el instrumento que conocemos como flagrum taxilatum, un látigo con taxilos. De los distintos flagelos que podían utilizar los romanos, el flagrum taxilatum era conocido y llamado así sencillamente porque esas bolitas que estaban en los extremos de las cintas de cuero se llamaban taxilos. Eran como pequeñas pesas, solo que además eran irregulares y tenían pinchos. Por eso el castigo de la flagelación no consistía solamente en recibir el golpe, sino que los taxilos se clavaban en la piel y producían heridas sangrantes, arrancando trozos de carne y de piel, tal y como estamos viendo en Jesucristo. Sabemos que en la Sindón hay restos de carne y de piel en la zona de la espalda. Es precisamente la espalda la que está más machacada, diríamos hoy. Las marcas coinciden exactamente con las de ese flagrum taxilatum que sabemos que existía en el tiempo de Jesús porque se han encontrado flagrums semejantes en las excavaciones arqueológicas de Pompeya, Herculano, elementos semejantes a este. La flagelación que nos muestra el hombre de la Sindón es única en el mundo del arte. Nunca ningún especialista, escultor o pintor había visto una flagelación y en la Sindón, en la sábana santa, la vemos desde la cabeza a los pies. Se extiende por todo el cuerpo, por delante y por detrás. No queda ninguna zona sana. La imagen es elocuente. Parece obra de profesionales que han evitado intencionadamente golpear en el mismo sitio para dañar las máximas terminaciones nerviosas de la piel. Pero vemos, si contemplamos a Cristo, que se libra el tórax. En el pecho, Jesucristo no tiene lesiones de flagrum. ¿Por qué? Ahora lo comentaremos. Los especialistas dicen que los golpes en el mismo sitio producirían heridas profundas con mucha pérdida de sangre e incluso pérdida de tejido muscular. En cambio, si lo que se quiere es castigar y producir dolor, se realiza sobre las zonas más sensibles, extendiendo los golpes por toda la superficie del cuerpo. Se han contado, pensad, lo que tuvo que sufrir Jesucristo, 120 golpes de flagrum que cubren todo el cuerpo, por delante y por detrás, como hemos dicho, con la salvedad del pecho. Algunos autores comentan que es lógico en una flagelación romana, porque se trataba de evitar que los golpes sucesivos en el pecho pudieran producir una parada cardíaca y se produjera una muerte rápida, por lo que recibirían su castigo. Me refiero a los soldados. El paño que se ha colocado por motivos de pudor, el paño de pureza, en representaciones artísticas, pinturas y esculturas, evidentemente no existía, porque en la zona de los glúteos están exactamente igual marcadas las huellas del flagrum. Estaba, por tanto, Cristo completamente desnudo. Se trataba de dos flageladores, dos personas que estaban como a 1 metro de distancia, y se comprueba por la procedencia de los golpes que están golpeando uno con una intensidad y una dirección y el otro en dirección complementaria para abarcar todo el cuerpo. Los romanos, que eran muy estrictos en el tema del derecho, aplicaban un principio que los juristas conocen bien, que es non bis in idem. Non bis in idem. No se puede castigar a una persona 2 veces por el mismo delito. Cuando el Evangelio nos dice sencillamente que Pilato decidió flagelarlo y soltarlo, no nos da el detalle de lo que eso implicaba. Es decir, ya le habían condenado a una sentencia que era la flagelación y por eso no debía de aplicársele otro castigo. Sin embargo, se le aplica una flagelación sistemática para después crucificarlo. Se trata, por tanto, de una aplicación doble de condena. Ahora bien, si nos volvemos a los evangelios, vemos que Pilato es presionado por las autoridades religiosas de Jerusalén, porque no olvidemos que Pilato, además de juez, era político. Si sueltas a ese, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey va contra el César. Y cede vergonzosamente a las presiones, añadiendo una segunda condena, que es la crucifixión.
Pensemos cuántas veces se habrá producido a lo largo de la historia una irregularidad así, una irregularidad dentro del derecho romano que era tan estricto. Según los juristas, piensan que eso sería muy poco frecuente y solo sabemos que Pilato lo hizo en el caso de Jesús, en ningún otro caso. Este detalle es un elemento de identificación clara entre el hombre de la sábana santa y Jesucristo. Pero, ¿qué vestigios tenemos de esa muerte en cruz? En primer lugar, si aumentamos el contraste de la zona de la espalda, además de ver mejor las heridas de la flagelación, veremos que los omóplatos, es decir, las escápulas, además de ver mejor las heridas de la flagelación, están como arañados, como si sobre ellos algo hubiera producido un roce y un recrudecimiento de las heridas, expresión de que en esa zona hubiera soportado el peso de algún leño o palo horizontal. ¿Por qué no podría ser perfectamente el transporte del palo horizontal de la cruz? Es muy habitual que los artistas representen a Cristo con toda la cruz a cuestas. Sin embargo, eso no se hizo nunca así. La cruz tenía dos piezas, el palo vertical y el palo horizontal. El palo vertical se llamaba stipes y el palo horizontal patibulum. El stipes se utilizaba varias veces, el palo largo se utilizaba varias veces. Estaba firmemente clavado en el suelo porque debía sujetar a una persona, pensemos, de unos 80 kilos de peso. El palo vertical estaba muy bien clavado en el lugar y era el recuerdo para todo el mundo de que ahí se realizaban ejecuciones que sirviera de ejemplo. Lo que llevaba el reo era solamente el patibulum, el palo horizontal. Lo llevaban atado a los brazos y a las manos. Plauto, que era autor de Fiar, hace referencia a lo que es la condena por crucifixión. Incluía la sentencia: lleve el patíbulo por la ciudad y después sea crucificado. Vemos que el patíbulo era el palo horizontal. Si Jesús hubiera llevado la cruz completa, los evangelistas lo hubieran subrayado, dado que hubiera sido algo insólito. La costumbre grecorromana era llevar el patíbulo, y es a lo que parece corresponder las heridas que se ven en la sindón. No se conoce ningún otro caso en que la crucifixión fuera precedida, como hemos dicho, de la flagelación. Se pensó que una forma de no prolongar este suplicio era enganchar el palo horizontal a otro vertical bien fijado al suelo. Cuando el reo quedaba sujeto por los brazos, se bloqueaba la caja torácica y moría al poco tiempo por asfixia. La sábana santa nos muestra también, si nos fijamos en la zona de las rodillas, que sobre todo la rodilla izquierda está prácticamente destrozada. Parece que tiene muchas más heridas que la derecha y bien visibles. Esto resulta lógico. Frente a las caídas de Jesús, la única forma de amortiguar el golpe contra el suelo era apoyar las rodillas. Los brazos tienen regueros que visualmente parecen subir hacia los hombros. Estos regueros de sangre están indicando que los brazos estaban colocados en forma de cruz. Por tanto, parece evidente que los clavos no están colocados en la palma de la mano. Si el clavo se hubiera colocado en la palma de la mano, el peso del cuerpo hubiera producido el desgarro del cuerpo de Jesucristo. Por el contrario, si los clavos se colocan en el sitio entre los huesos del carpo, ahí tenemos un punto de apoyo muy fuerte, porque además de huesos hay ligamentos que dan mucha fortaleza a este punto de apoyo. Lo que está claro es que en la sábana santa no hay restos de ataduras y sí de los clavos. El Evangelio nos dice que los romanos forzaron a Simón de Cirene para que llevara la cruz detrás de Jesús, no para que la llevaran entre los dos. Eso indica que habría desatado a Jesús y al llegar al lugar de la ejecución era mucho más fácil clavarlo que volverlo a atar y después clavarlo, lo cual no tendría ningún sentido. Podemos pensar, por tanto, que lo que se hizo fue sencillamente simplificar el tema, es decir, en lugar de atarlo, que era lo normal, porque bastaba con estar atado para morir asfixiado en la cruz, sustituyeron las ataduras por clavos, que era algo mucho más directo, lo tenían mucho más a mano, más sencillo de hacer y, como veremos, mucho más doloroso.
El agujero del clavo en esa zona produciría, además de una herida, el roce con el nervio mediano, que es un nervio motor y sensitivo, y que lo que hace es movilizar hacia el interior de la palma los pulgares, produciendo, eso sí, uno de los dolores más espantosos y fuertes que pueda soportar una persona. Hoy esto se sabe por los informes y estudios de las heridas de guerra. El dolor que cuentan los heridos de guerra dicen que es insoportable. Veamos ahora cómo se producía la muerte en la cruz. Desde luego hay que decir que era una muerte espantosa. La persona crucificada tenía que moverse para respirar, por instinto de supervivencia. En efecto, si a una persona se le atan las manos y se le cuelga sin colocarle un apoyo en los pies, esa situación bloquea la caja torácica, pudiendo tomar aire, pero es muy difícil expulsarlo, y entonces la situación se complica porque se inician una serie de fallos fisiológicos, incluido el fallo cardíaco y la muerte por asfixia. Los soldados romanos, para alargar el tiempo de esa muerte por asfixia, doblaban las piernas del reo y lo ponían un apoyo en los pies, que podía ser una atadura o un clavo. En el caso de Jesús, parece que fue clavado un pie contra otro, según nos dicen los evangelios. El reo, para sobrevivir, debía estar moviéndose en la cruz para poder respirar. En la postura baja, es decir, en la que los brazos están extendidos y las piernas flexionadas, en esa postura que es de descanso muscular, se producía la asfixia, porque no se puede expulsar el aire de los pulmones. La alternativa para soltar el aire era levantarse, estirar hacia arriba el cuerpo apoyándose en los pies para apretar el diafragma e intentar expulsar el aire. Pero en esa postura la deformación muscular es tan grande que empieza el cuerpo a sufrir calambres y se hace imprescindible volver a la postura de descanso muscular y de asfixia. Es decir, que el crucificado tendría que estar moviéndose todo el rato para poder respirar. Y ahora nos fijamos en los pies. En la sindone vemos que el pie derecho, que era el que estaba debajo, es decir, se ponía el pie izquierdo sobre el pie derecho, estaba pegado al madero sin el apoyo de lo que se conoce como subpedaneum, que era la parte de madera que había debajo de los pies. Parece más claro, como decimos, que de acuerdo con las huellas, el pie derecho quedaba pegado al palo vertical de la cruz y el otro superpuesto. La última herida de la que me voy a referir es la herida del costado, sobre la que se ha hablado mucho, pero tiene una explicación fisiológica. Podemos apreciar, si estamos, repito, que nos hemos trasladado al año 33 de nuestra era y estamos viendo a Cristo con todas las lesiones que le han producido y vemos una herida en el costado, podemos apreciar un óvalo arriba que coincide perfectamente con el contorno de una lanza romana del siglo I. Si vemos una ampliación con detalle, vemos que está perfectamente delimitada la parte superior como si fuera un corte limpio. ¿Y esto por qué? Si estuvieran aquí mis compañeros forenses, nos dirían que esto indica una herida muy profunda que probablemente había penetrado en el corazón, abriendo la aurícula derecha, de la cual sale poca sangre que queda en él. Lo que sí que se ha visto con fotografías en la zona de la herida del costado es que, aparte de la sangre que es visible, también se ven restos de líquido seroso que acompaña a la sangre. Y esto, que en muchas ocasiones se ha planteado como algo anormal, tiene una explicación fisiológica. Coincide con lo que dice San Juan en el Evangelio, que vio sangre y agua, y además insiste, y el que lo vio da testimonio, porque era algo insólito, es decir, que saliera sangre y agua no era normal. Hay diversas explicaciones para esto, yo tengo una, y les voy a decir todas las que hay. Hay quien habla de un encharcamiento pulmonar, de un edema pulmonar. Yo pienso la posibilidad, después de lo que sufrió Jesucristo, la insuficiencia cardíaca congestiva que tuvo, en un derrame pleural. Un derrame pleural es una colisión de líquido que hay en la pleura. Al puncionar con la lanza, lo que salió de allí fue el contenido del derrame pulmonar. Hay quien ha dicho que sería pericardio lleno de agua, suero, etc. Es decir, hay muchas posibilidades para explicar esta patología del cuerpo de Jesús. Esta herida de la lanza es de una persona que está muerta ya, porque si no hubiera sangrado muchísimo
aparte que le hubieran fracturado los huesos. Y hemos visto que Cristo no tenía ningún hueso fracturado. Cuando lo han lanceado, los labios de la herida no han tendido a abrirse como ocurriría en una persona viva, sino que han quedado con la propia marca de la lanza. Además, la cantidad de sangre es muy pequeña, como he dicho, comparada con la que hubiera salido de una persona viva. Los soldados romanos, además, pagaban con su vida el hecho de que el reo no muriera, porque tenían la obligación de garantizar la muerte del condenado. Por eso, si aquel no moría, ellos respondían con su propia vida, es decir, intentaban asegurarse la muerte del reo. El Evangelio nos dice que los soldados, viendo que estaba muerto, le dieron una lanzada en vez de romperle las piernas, que era lo habitual. Eso tiene su sentido. El romper las piernas, como digo, era una forma de impedir el punto de apoyo. Entonces el reo quedaba en una postura de asfixia y se moría. En el caso de Cristo ya había muerto. Si en vez de estar vivo y moviéndose nos encontramos con una persona que ya está hundido, es decir, con los brazos extendidos y el cuerpo colgando, no tiene ningún sentido romperle las piernas, porque no va a hundirse más. Está ya en una posición incompatible con la respiración y, por tanto, con la vida. Sabemos también que los soldados romanos practicaban la lanzada del corazón como una forma de acabar rápido con el enemigo, y es curioso que la lanzada que daban los romanos esté ejecutada de la misma manera que daban en el campo de batalla, porque esa lanzada está dada desde la parte derecha hacia Jesucristo. Los soldados romanos eran profesionales y practicaban la forma de dar una lanzada al costado y producir la muerte automática. ¿Y por qué por el lado derecho? Sencillamente porque el enemigo, y esto ocurre en todos los ejércitos antiguos, se protege el corazón con el escudo y deja descubierta la parte derecha, con lo que el escudo se porta en la mano sinistra, mientras que al pelear con la derecha deja un hueco por ese lado derecho. Aprovechando ese hueco, incidieron, como se ve en la sábana santa, entre la quinta y la sexta costilla y abrían el corazón, produciendo la muerte inmediata, cosa que en Jesucristo ya había fallecido. Dice Juan en el Evangelio: mas a Jesús, cuando vinieron, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado. La lanzada no era tan difícil de dar. Hay que pensar que Jesús estaría crucificado a poca distancia del suelo. Es cierto que la cruz debía verse para servir de escarmiento, pero lo que se dice en el relato evangelio es que Jesús estaba sobre una pequeña colina, nada de un gran monte, una roca no más de 7 u 8 metros de altura, pues era suficiente como para verse a distancia desde abajo y no hacía falta una cruz enorme. Con la ley del mínimo esfuerzo, a Jesucristo se le podía introducir la lanza. ¿Para qué hacer una cosa tan complicada? El soldado estaba prácticamente frente al reo porque el cuerpo estaba desmadejado, hundido entre los brazos, y los pies podrían estar como a medio metro del suelo. Es coherente con el relato evangélico de Marcos, que dice que el centurión se encontraba frente a él, no en un caballo. El hecho de hacer las cruces tan altas obliga a los artistas a colocar un centurión sobre un equino, desde donde darle la lanzada en horizontal es mucho más difícil. Al contrario, esto sería contrario al relato evangélico y además a la historia, porque, queridos amigos, los centuriones son de infantería y no de caballería. Bien, hermanos mayores, cofrades, amigos sacerdotes, sorianos y penitentes, tras haber visto y participado con los ojos del tiempo en la realidad dolorosa de la pasión de Cristo, os deseo a todos vosotros, gentes del Alto Llano Numantino y allegados, que sobre todo dignifiquéis el sacrificio de Cristo, transmitiendo su legado, caridad y humanismo con vuestra actitud y camino penitencial, a través de los pasos con que vais a acompañar el sacrificio recordatorio de quien en la época de la persecución se señalaba como ictus, I-K-T-U-S, Jesús, Christus, Teo, Iuius, Uyos y Soter, Salvador. Por último, en nombre propio, pero creo que
que debo de hablar en nombre de toda la Junta de Cofradías y de todas las cofradías, a mí me gustaría que estos días tuvierais una oración por los miles de cristianos que por mantener su fe están siendo sacrificados en varios continentes a diario. Son los mártires del cristianismo del siglo XXI. Contrariamente a las palabras de Jesús a sus agresores, otorgándoles su perdón porque no sabían lo que hacían, pienso que estos asesinos del siglo XXI sí lo saben. Perdonar es difícil. Pensemos y roguemos por ellos en estos días. Y, como se dice en otras ocasiones, sin embargo, creo que viene muy bien en este momento desearos salud para cumplir como cristianos y penitentes. Muchas gracias.